En el Reino Unido, médicos del Instituto Nacional para la Salud y el Cuidado de Excelencia advirtieron que el abuso de analgésicos para tratar los dolores de cabeza o las jaquecas, en algunos casos incluso puede llegar a empeorar los síntomas. Por esa razón han hecho un llamado a acudir a los especialistas para ser diagnosticados de manera adecuada y definir un tratamiento acorde. Queremos conversar respecto del uso de esos medicamentos y para eso está aquí en el estudio el neurólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Esteban Basáez. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿hay tipos distintos de dolores de cabeza o siempre el dolor de cabeza es uno solo? Sí, la verdad es que demasiados tipos de dolores de cabeza y es bastante difícil para poder aproximarse al tratamiento que requiere cada uno de esos. En grandes términos, uno se refiere a dos grandes grupos de dolores de cabeza. Uno que son los secundarios a problemas como tumores, hemorragias, aneurisma, etcétera, y otros lo que son los primarios, o que se deben a alteraciones solo de funcionamiento craneocerebral. Que podrían ser como reactivos, si uno quisiera entenderlos así, en el fondo desde el punto de vista de la sintomatología, cómo el paciente en el fondo puede distinguir un dolor de otro, a diferencia del que sabe que tiene un aneurisma o una patología de base, versus ese dolor que puede ser producto de otras cosas. ¿Hay alguna forma de distinguirlos por parte del paciente? Y claro, existen lo que se llaman los síntomas de alarma, o sea, dolores de cabeza que son inhabituales para una persona, o sea, alguien que no sufre dolor de cabeza y empieza con dolores de cabeza, es un síntoma de alarma. Dolores de cabeza asociados a problemas como falta de visión, sensibilidad, falta de fuerza en algún segmento corporal, dolor de cabeza y fiebre, por ejemplo, son todos síntomas de alarma para los cuales uno debería consultar con un especialista. Doctor, para un paciente entre comillas normal, o sea, aquel paciente que no tiene una patología de base, sino que un ciudadano común y corriente, ¿cómo se reacciona de manera adecuada ante un dolor de cabeza? Siendo súper honestos, porque nadie va al doctor porque tiene un dolor de cabeza. En general uno es bien dejado en eso, a no ser que uno empiece con un cuadro reiterativo, uno consulta, pero ante una migraña de relativamente comillas normal, uno no va al doctor y generalmente, voy a seguir siendo honesta, uno se automedica con paracetamol o con un montón de remedios que están a libre disposición de la gente en las farmacias, lo cual está pésimo. Pero ¿cuál sería entonces la forma correcta de actuar ante un dolor de cabeza, entre comillas, habitual? Primero, bueno, considerar estos síntomas de alarma que estábamos conversando. Si fuera un dolor de cabeza inhabitual, etcétera, los síntomas que conversé, eso debería ser motivo de consulta. Segundo, la frecuencia, y eso está bastante definido. Los dolores de cabeza que se repiten más de 10 veces en el mes y que requieren un analgésico específico como ergotamínicos, migranol, migratán, toda esta familia de medicamentos, o triptanes, debería ser ya un motivo de consulta, o más de 15 dolores de cabeza al mes que requieran un analgésico común, con cualquier tipo de antiinflamatorio. Eso ya es el límite como para considerar una consulta al especialista. Doctor, ¿es verdad que existen remedios que empeoran el cuadro? Ejemplo, lo que uno muchas veces escucha, las jaquecas o el rebote de las jaquecas, que al final uno no solo empieza a hacer de manera más frecuente ese dolor de cabeza, sino que ese dolor cada vez va siendo más intenso. ¿Hay remedios que en el fondo le hacen mal al dolor de cabeza cuando uno los toma? Exactamente. Sobre todo estos antijaquecosos más específicos, como conversamos, los ergotamínicos y los triptanes, son medicamentos que son tremendamente potentes. Lo que hacen es apretar las arterias, vasocontraerlas, y ese efecto, si uno abusa de estos medicamentos, se puede hacer crónico, y las arterias tienden a estar permanentemente contraídas, y cuando pasa el efecto del medicamento, se dilatan más de lo normal, y obviamente lo que uno hace es ir, consumir de nuevo el mismo medicamento, y ahí se forma este círculo vicioso que es la cefalea que se llaman de rebote o por sobreuso de medicamentos. ¿Falta regulación a su juicio, doctor, en la venta de este tipo de remedios? Los que somos jaquecosas lo sabemos. Sí, la verdad es que partiendo por los analgésicos generales como antiinflamatorios y terminando los antijaquecosos, deberían tener a mi opinión, una cierta regulación, justamente basado en el número de medicamentos o de veces que el paciente ha requerido utilizarlo. Debería, en mi opinión, al menos ser como los antibióticos o los antiácidos que requieren al menos una receta médica, porque en este momento todos los medicamentos analgésicos, ergotamínicos y triptanes son de venta libre. Correcto. ¿Y eso a su juicio ha generado, o no sé qué porcentaje o qué incidencia de la gente que lo consulta a usted, llega con cuadros de jaqueca producto de
una mala automedicación o en general la gente que presenta jaqueca es ya por cuadros de base? ¿Cómo uno podría hacer esa distinción de la gente que va a su consulta? Sí, es un motivo de consulta tremendamente alto, el dolor de cabeza en sí. Probablemente es el segundo o tercer motivo de consulta más frecuente que los neurólogos vemos. Y de ellos, la gran mayoría de pacientes llegan en algún minuto al sobreuso de medicamentos. Y ahí es cuando uno tiene que intervenir usando otras estrategias con medicamentos y con medidas generales, que se puede manejar también los dolores de cabeza con medidas no farmacológicas. Ahí va a ir justamente en la siguiente pregunta. Hay quienes, cuando ya la farmacología es mucho y uno a veces ya se niega a seguir tomando remedios por la jaqueca, hay una serie de datos caseros, de recetas naturales que a veces pueden funcionar. Hay quienes dicen, por ejemplo, ante el dolor de cabeza, meter a riesgo de sinusitis la cabeza en un buen chorro de agua fría para efectos de poder mitigar ese dolor. ¿Cuáles diría usted que son de las recetas caseras las más eficientes, las menos riesgosas también, cuando uno tiene una migraña, un dolor de cabeza fuerte? Claro, para las migrañas que son un dolor de cabeza por una excesiva vasodilatación, todas las medidas que produzcan al revés vasoconstricción ayudan. Y lo que usted menciona es muy cierto. El frío, la aplicación de frío, hace que las arterias tiendan a vasocontraerse y eso mejorar el dolor. Todas estas compresas frías, existen también en el mercado algunos lápices que generan una sensación de frío que uno puede aplicar, eso ayuda mucho. La sobrehidratación, el tomar mucho líquido más allá de lo normal, también ayuda en el manejo del dolor. Y más que en el manejo de la crisis propiamente tal, la actividad física, el no consumir alcohol, el tener un estilo de vida saludable, tiende a disminuir la frecuencia e intensidad de crisis. El dolor de cabeza a veces puede ser un síntoma de otro mal, como por ejemplo que esté fallando la vista. Sí, no. A ver, cosa que nos deja dudas. Claro, es un poco más mito, porque en realidad los dolores de cabeza asociados a problemas visuales son un porcentaje muy bajito. ¿Ya? Y es algo bien característico. Las personas tienden a tener dolores más bien en las tardes, cuando ya han usado su vista durante todo el día. Tienden a ser dolores como difusos, como en general una sensación de presión alrededor de los ojos o frontal. Pero la verdad es que los pacientes que realmente tienen un dolor originado en problemas visuales es un porcentaje muy, muy bajo. Doctor, ¿es mito o realidad que frente al dolor de cabeza lo que corresponde o lo adecuado es reaccionar cuando el dolor está comenzando, porque mientras el dolor sea más bajo, más fácil le resulta al remedio, entre comillas, actuar para poder mitigar ese dolor, o uno debiera esperar hasta que el dolor realmente se transforme en algo inhabilitante para tomar la decisión de recurrir a la pastilla que el doctor le ha recomendado? Sí, en las personas, bueno, reconocidamente jaquecosas o que tienen dolores de cabeza crónicos, debería existir tener un esquema de tratamiento muy agresivo y rápido, de manera de, como usted dice, eliminar el dolor lo antes posible. Ahora, siempre teniendo en cuenta el límite de analgésicos que hemos conversado, de no superar esa cuenta. Si uno requiere más de 10 o 15 dosis de medicamento en el mes, ya debería considerar que su tratamiento está fallando y por lo tanto contactarse con su doctor o consultar. O sea, hablamos de 10 a 15, un promedio más o menos de unos 3 o 4 episodios en la semana de dolor de cabeza, ya ahí hay que poner... Atención. Atención. Claro. Bien, doctor, le quiero agradecer mucho haber venido a comentarnos nuevamente los temas neurológicos aquí en el estudio de CNN. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.